y me parece que es tal otra, pero no estoy seguro. No. Entonces, metete en ayuno o pensá que si en realidad lo que estás soñando es porque comiste demasiado a la noche y el hígado no te dejó dormir y estás produciendo más bilis de lo necesario. Perdón que lo diga de esta manera, pero a veces, ¿no? Yo he escuchado cada sueño que digo, madre mía, ¿cómo soñó tanto? Yo nunca soñé tanto así, ¿cómo será? Dame algo, por favor. Lo digo en modo de risa, pero en realidad a veces esto trae mucha confusión. Y nunca Dios nos va a dar algo para que nosotros seamos confundidos, sino que seamos edificados. Amén. Lo segundo, esto es fuerte porque a mí me ha pasado varias veces, que es la impresión. Es un sentimiento en el espíritu, algo que tengo una impresión, tenga algo que es un sentimiento en mi espíritu, que algo sé que Dios está hablando, que algo Dios está determinando, que algo va a pasar en lo espiritual, que algo se va a desatar, que algo nos va a posicionar en otro nivel, que Dios me está hablando de alguien. Esto es fuertísimo. Hace poco, Dios me dio una palabra en un evento que nosotros fuimos a ministrar y esa palabra Dios me la soltó para alguien, pero yo no sabía para quién era. Al cabo de 2 semanas o 3, cuando me encuentro con una persona, el Espíritu Santo me dice, y lo sentí acá en mi espíritu, esta palabra es para él. Y fue tan literal, tan justo, que en un momento dije, wow, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo haya puesto esta palabra en mi vida y después de 2 semanas me encuentre con la persona para quien era esa palabra? Son cosas que uno, si trata de explicarlo naturalmente, no las puede explicar. Porque muchas veces se manifiesta el oficio, bueno, ora por alguien, Dios suelta una palabra y ya está. Y acá fue al contrario, yo tenía la palabra, pero no tenía la persona. Pero sin embargo había una impresión en mi espíritu, había algo marcado y cuando vi a la persona, ahí se marcó, dije, es para él. Y gloria a Dios, porque fue literal. Lo tercero es visión. Y es literalmente ver algo espiritual mientras está despierta la persona. Una visión, ¿no? Ahí se manifiesta lo vidente. Dios te muestra algo específico de una situación o de la casa o de la persona o del lugar donde está o de un número, de una fecha, algo específico, una visión, algo claro que vos estás viendo. Dios te muestra de forma de visión lo que está pasando o va a pasar la persona. Y vos me podés decir, ¿y esto tiene que ver con lo profético? Claro, porque Dios no habla solamente de una manera. Dios habla por sueños, por impresiones, por visiones, por auditivo, escuchar la voz de Dios. ¿Y es fácil escuchar la voz de Dios? No, no sé si es fácil escuchar la voz de Dios de manera audible, de manera auditiva. Profeta, ¿y a vos cuántas veces te pasó? Muy pocas. Muy pocas veces literal haber escuchado literal la voz de Dios. Tiene que ver un poco, no sé si quieren que les cuente, pero una de las veces que fue muy determinante para mi vida fue cuando nos vinimos a vivir aquí a Zárate. Veníamos en la autopista
y veníamos en el auto con mi esposo y el Señor me empieza a hablar, lo escuché, que me decía lo que iba a pasar en esa oficina y que la persona nos iba a decir esto, esto y esto, y que había una propuesta ministerial y que además de esa propuesta luego iba a pasar esto y esto y esto. Y lo escuché de una manera que pocas veces me ha pasado tan fuerte, y me acuerdo haberme dado vuelta y decirle a mi esposo, yo escuché la voz de Dios y esto es lo que Dios dijo y esto es lo que va a pasar, ¿vos qué vas a decir? ¿No? Fue fuertísimo. Y él me mira y me dice, bueno, oremos. Y llegamos a la oficina en Zárate y cuando este pastor empieza a hablar, yo me empiezo a reír porque ya me lo había dicho Dios todo lo que iba a decir. Y yo seguí la conversación, es decir, yo empecé a decir lo que él iba a decirnos. Y en ese momento dije, tremendo cómo audiblemente Dios se manifestó y a partir de ahí nuestras vidas cambiaron 1000 por 1000. Ahora, ¿cómo se va a manifestar Dios en tu vida? No lo sé. Profeta, ¿cómo va a ser? ¿Por sueños, por impresiones, por visión audible, por palabra de conocimiento, que sería la última? Porque Dios te da a conocer algo de una persona, de una situación desconocida de forma natural, pero de la misma manera empezás a soltarle una palabra de parte de Dios. Ahora, profetizamos sobre lo que conocemos y no conocemos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo Dios va a manifestar en el don? No lo sé. No todos se manifiesta de la misma manera. No todos tienen la misma operancia. No todos sueñan. No todos tienen impresiones. No todos tienen visiones. No todos escuchan la voz de Dios. No todos tienen una palabra de conocimiento, pero sí caminamos en el don. Esto se manifiesta cuando caminamos en el don. Ahora, me estás diciendo, ¿y cómo se va a manifestar? Yo lo dejo en el nombre de Jesús, que empieces a orar y que empieces a decirle, Señor, activa mi visión, activa mi visión, activa mi palabra, activa conocimiento, activa en el nombre de Jesús esos oídos espirituales en el nombre de Jesús, que se empiecen a abrir para escuchar con claridad tu voz, que no deje ser confundida por voces ajenas, que escuche tu voz audible claramente, que pueda tener mis oídos abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Empecé a decirlo ahora. Señor, abrí mi visión. Abrí mi visión, vamos, desatalo ahora sobre tu vida. Abrí mi visión. Abrí mi visión en el nombre de Jesús de Nazaret. Abrí mi visión. Te cae toda venda mágica que te tiene cegado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes que el enemigo teje vendas mágicas para que no puedas tener visión? El enemigo ahí quiere tejer vendas mágicas para que no puedas ver ni puedas oír, pero en esta hora se cae toda venda mágica, se cae todo trabajo de agorero, de hechicero, de brujo, toda palabra hechicera, agorera, que te tiene enceguecida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora profetizo y declaro sobre tu vida que esas vendas mágicas se caen. Vamos, vamos. Yo estoy viendo ahora que hay vendas mágicas que se tienen que caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay vendas que se tienen que caer. Palabras hechiceras que te condenaron a la ceguera, iglesia, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te dijeron, nunca vas a operar en el don, nunca vas a caminar en lo profético. Ahora se desactiva esa palabra y hay un renuevo sobre tu vida. Tus oídos espirituales se destapan, yo no sé, pero hay gente que está como atormentada, como cegada, como en confusión, que está con ese ruido constante, que el Espíritu Santo
no te puede hablar ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, a tu reprendo toda sordera espiritual, toda confusión, toda nube de confusión que está operando sobre tu vida. Y vas a oír la palabra y vas a oír al Espíritu Santo. Amarrica taramacanda, riba rabarabacata, rabarabacaya, shondo romacaya. Un nivel mayor ahora sobre tu vida. Un nivel mayor ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes que el infierno se posiciona para que te quedes cegado? El infierno se posiciona para que te quedes sordo. El infierno se posiciona, pero ahora declaramos al infierno en el nombre de Jesús de Nazaret que retrocede. Y no hay trabajo del infierno, no hay palabra hechicera de agorero que te deje en esta situación, sino que vas a crecer y te vas a posicionar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El don de profecía es dado a los hijos de Dios para edificar a la iglesia. Siempre debe traer, y esto es importante para que lo puedas tener bien en claro, siempre debe traer edificación, exhortación y consuelo. Entonces, cuando yo tengo que evaluar como líder, como pastora, como iglesia, como obrero, como pastor, como hombre y mujer de Dios, ¿cómo debo evaluar si esta profecía viene de parte de Dios? Porque tiene que traer estas tres condiciones. Anótelo. Edificación, exhortación y consuelo. Tiene que haber un ingrediente fundamental que es que se debe usar en amor, no para destrucción o para avergonzar a las personas. Y esto hay que anotarlo grande y te lo vuelvo a decir, no para destrucción o para avergonzar a las personas. Debe ser usada con amor. Siempre debe ser guiado y supervisado por una autoridad espiritual, como tu pastor, para que no entres en rebeldía por consecuencia de accionar el Espíritu Santo y que se apague el don poderoso que edifica a la congregación. La palabra, el don profético debe ser usado en amor y tiene que estar guiado por tu líder, tu pastor, tu autoridad, para no entrar en rebeldía. Si hay alguien que no se sujeta, es porque no opera en el don, es porque opera en rebeldía. Y acá es donde nos hace dudar de cómo se está operando. Entonces, ¿en qué opera? En rebeldía, no está operando en amor, ¿no? Y si opera en rebeldía, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y acá hay tres pautas que vimos recién que son tremendas: edificación, exhortación y consuelo. No está para avergonzar a las personas. Antes y ahora también en muchos lados tengo una palabra, ¿no? Y se avergüenza a la persona, se deja en ridículo a la persona, se expone el pecado de la persona. ¿Dios te lo puede mostrar? Claro que sí. A mí el Señor me mostró muchas situaciones de pecado. Llamo aparte sin el micrófono y doy la palabra y luego se lo comunico a la autoridad de la casa. Yo, siendo profeta invitada, se lo comunico para que la persona no se avergonzara, pero para que el pastor también esté al tanto de la situación que está pasando. Pecado o lo que fuere, situaciones hay montones para contar, pero nunca una palabra es para avergonzar, nunca una palabra es para destruir. Si Dios te da una palabra de exhortación o te muestra que alguien está pasando, o sobre tu vida alguien da una palabra de exhortación y te dice, esto no sirve, o por acá no es, o te quiere exhortar,
tiene que estar acompañado de amor y de consuelo y de restauración, porque si no es simplemente una palabra que queda por la mitad. Y esto me parece que lo tenemos que tener bien en claro para saber que Dios no viene a avergonzar a la iglesia, sino que viene a edificar la congregación, y el don se tiene que ser coherente con lo que estoy impartiendo, porque el don no viene para matar, sino que viene justamente para la edificación, la exhortación y el consuelo de la iglesia. Amén. Tercero, ¿vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Hágame así, una manito. Ahí veo algún pulgar. El oficio de profeta. Está poderoso, ¿no? Gloria a Dios. Estos días alguien le dijo, a mi esposo le hizo una pregunta y le dice, ¿usted, pastor, esto lo ve así o no lo ve así? Y entonces le dice, yo voy a orar para que Dios se lo muestre, para que Dios se lo revele. Entonces, en un momento uno dice, bueno, gloria a Dios, vamos a orar que esté esa revelación, no porque no lo tenga, ¿no? Pero cuando viene la exhortación de alguien, ¿no? Dios no viene a avergonzar ni a la persona, ni al hermano, ni al pastor, ni a la iglesia. Si Dios tiene que corregirlo, lo va a hacer en amor y con sabiduría. Por eso, algo importante que nosotros tenemos que entender en el oficio del profeta es que nosotros no estamos para venir a traer juicio. Venimos a traer orden de lo que Dios quiere establecer, pero en amor. Si no está ese condimento, nosotros nos olvidamos el propósito, porque nosotros estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchos se olvidan que caminamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces, no estamos para señalar a nadie, no estamos para condenar a nadie, no, porque el profeta viene y dice, no, tengas don, tengas oficio, sea la atmósfera. Nosotros caminamos en la gracia. Y si Dios quiere liberar a alguien, en el nombre de Jesús, lo va a liberar a través de la gracia, porque ya fue pagado un alto precio por esa vida. Y si Dios quiere usarte a vos y quiere usarme a mí, lo va a hacer. Aleluya. Esto es tremendo, porque algo, Él en su infinita misericordia nos quiere usar, pero nosotros no estamos para matar a la iglesia, estamos para ayudar a que la iglesia sea edificada. Y esto a veces en la confusión se pierde, en el liderazgo se pierde y pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, porque estamos en la gracia y acá usamos el favor de Dios y la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que abrazar eso porque no toleramos el pecado, pero sí toleramos a la gente. No sé si entiende la diferencia. Abrazamos a la gente, no toleramos el pecado. No somos partícipes del pecado. No decimos, bueno, está bien, seguir. No. Nosotros vamos contra el pecado, pero sí abrazamos a la gente para que la gente pueda ser libre. Amén. Entonces, el oficio de profeta dentro del Nuevo Testamento es muy amplio. Es alguien que maneja tanto el don profético con exactitud y a la vez que prepara y enseña a la iglesia a conocer y usar el don de profecía guiado por el Espíritu Santo. El que tiene oficio de profeta también enseña a otros, prepara discípulos proféticos, porque tiene un manejo del don, porque entiende las atmósferas, porque entiende el movimiento, ya se le ha revelado, pero tiene la bendición de poder compartirlo. Y esto me parece que es interesante.
Dios no nos llamó a ser egoístas. Dios nos llamó a tener un corazón generoso. Vieron, mi abuela era bastante cocinera, sabía usar la cocina ampliamente, tenía un ministerio grande y tenía muchas recetas, ¿no? Entonces las recetas de la abuela eran sagradas, nadie las tenía, eran exclusivas, ¿eh? Las recetas no se compartían. Y cuando uno entiende el oficio profético, no tiene problema de abrirle y habilitar al resto. Al contrario, cuanto más se puedan subir y más puedan aprender, esto tiene que ver con un corazón de gratitud y generosidad para que otros aprendan, para que otros puedan ser instruidos, para que otros puedan ser capacitados. Esto tiene que ver también con liderazgo, donde yo me posiciono como pastor, como líder, como obrera de Dios. Me posiciono para dar y no para guardármelo. Entonces, profecía guiado por el Espíritu Santo tiene una vida de testimonio. Ya ha sido confirmado por las autoridades de la iglesia como un profeta de oficio. Esto tiene que ver con una vida que ha sido confirmada por las autoridades y por un profeta de oficio que está sobre él por sus maestros, sus líderes. Ahora esto es interesante, lo dije en la clase pasada, no porque estés en este Zoom vas a salir profeta, simplemente nos estamos entrenando y aprendiendo cómo funciona. Yo no puedo levantar a nadie profeta, no puedo ungir a nadie. Es decir, puedo ungir a la gente que está conmigo, pastores, líderes que están conmigo, pero para el resto no tengo una autoridad. Ahora, tampoco está bueno la gente que se ¿cómo sería la palabra? Denomina, ¿sí? Autolevanta, ¿no? Se autonombra, te nombra solito. Hay tantas caras serias que me da miedo. Le tiré un chiste ahí, no me lo toma, por favor, tómamelo. Se autonombra, ¿no? Es decir, yo ahora soy y meterse con esto, y acá hago una salvedad, y lo dijimos la clase pasada, no sé si usted lo recuerda, cuanto más unción, más demanda. ¿Se acuerdan los niveles de unción que vimos la semana pasada? Cuanto más nivel, más hay demanda. Y esto va a requerir que tu vida esté de acorde y alineada al propósito de Dios. Entonces, es difícil autonombrarse y autolevantarse porque también los ataques van a venir. Por eso, en el nombre de Jesús, te lo imparto. Yo sé que vas a crecer, yo sé que se van a desatar los dones, sé que se va a activar algo sobrenatural sobre tu vida, que vas a caminar en bendición, en orden, en obediencia, en posicionamiento. Amén. Entonces entendamos que el don profético lo da el Espíritu Santo para edificación de la congregación, pero el ministerio de profeta es dado por Jesucristo, según Efesios 4:11. Y esto es el rango de cobertura del profeta. ¿Podemos leer este pasaje? Efesios 4:11. Acá lo vemos. Es mucho más amplio y abarca las dos dimensiones anteriores que acabamos de ver. Y esto se puede decir que un profeta llamado es únicamente por la congregación o puede tener una asignación a las naciones. Y acá ya entramos en dos posicionamientos de oficio profético. Puede estar llamado a su congregación o puede estar llamado a las naciones. Ahora, ¿qué diferencia hay? Claro, la diferencia es que uno va a operar en la iglesia local y en el ministerio, que está perfecto, que es necesario que en las iglesias haya un movimiento de Éfesos, el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, que puedan caminar en esa visión,
Y también hay profetas de naciones. Ahora, uno es mayor que el otro, no, son diferentes asignaciones. ¿Todo el tiempo un profeta local tiene que ser a las naciones o de naciones no puede ser local? Se puede dar de las dos maneras. Si es a las naciones, tiene que estar bajo la cobertura de una iglesia, porque esto también es interesante que lo sepas. Levanta tu mano y decí conmigo, en el nombre de Jesús, tiene una revelación completa sobre mi vida en esta hora. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Los ministerios que son itinerantes, que viajan, que salen, que están, que pertenecen acá, pero pertenecen allá, que no tienen una congregación como pastor, sino que son profetas a las naciones. ¿Cuál es la señal de que ese profeta camina en orden? Que tenga una casa donde rendir cuenta, donde recibir, donde sea ministrado, donde tenga una cobertura, no que ande bollando y uno dice, ¿quién es su cobertura? No sé. ¿Quién es su pastor? Tampoco. ¿Y de dónde salió? Ni idea. Hay un desorden. Pero es llamado a las naciones, pero tiene un don, tiene una manifestación, perfecto. Pero acá lo importante es que pueda estar establecido. Ahora, si es del orden local, gloria a Dios. No es menos que sea de orden local. No es menos que esté llamado para operar en tu congregación. ¿Y qué significa? ¿Que hay menos posibilidad de que Dios le use? No, nada que ver. Simplemente es que algunos están llamados naciones y otros no. Y que puedas trabajar en lo local y que puedas trabajar en las naciones también, porque Dios necesita expander el oficio profético, el manto profético a otros lugares. Amén. Entonces, el profeta de oficio tiene un evidente respaldo de Dios y debe tener una madurez espiritual en los campos, en todos los campos espirituales. De hecho, profetas maduros han expuesto que su madurez demanda, por ejemplo, no de menos de 10 años, porque se ve la madurez, se ve la transición, se ve el crecimiento, se ve el fundamento. Por eso es importante que nosotros entendamos que todo el tiempo tenemos que estar deseando crecer, madurar y formarnos y nunca dejar de aprender. Hay gente, sobre todo en este tiempo, que hace un curso de 3 meses y dice, no, ya yo soy profeta, ya soy líder, ya soy pastor porque fui a un instituto. Sí, Dios te puede levantar, es así, no digo que no, pero cuando vos crees que ya lo sabes todo, en realidad es cuando empezás a decaer, porque nunca dejamos de aprender, ni de formarnos, ni de capacitarnos. Amén. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el apóstol Pablo, desde su llamado hasta que fue separado por el Espíritu Santo, transcurrió 12 años. Entonces, aquí vemos que en el campo profético, mientras más conocemos al Señor, más necesitamos madurar y llegamos a la conclusión que un profeta de oficio jamás debe dejar de crecer y madurar. Yo recuerdo cuando Dios, lo cuento como testimonio, Dios me llama a mí al ministerio profético, o yo recibí una impartición profética. Mi hijo Tiago, el más grande, tenía 1 año y medio o menos, 1 año. Fue en Rosario, en una convención de mujeres. Algo sobrenatural pasó, algo fue soltado sobre mi vida y eso fue madurando, madurando, madurando. Al principio hablábamos con mi esposo y decía, ¿y ahora qué? ¿Y esto cómo se maneja? ¿Qué pasa con esto? Pero fue madurando, fue creciendo, fue desarrollándose, fue transicionando etapas donde uno es consciente que fue creciendo. Uno no es la misma que hace 5 años atrás,
no es la misma que hace 2 años atrás, porque siempre uno tiene que ir madurando y creciendo. El punto está de que yo no me puedo conformar. Si el apóstol Pablo, luego de que fue llamado, pasaron 12 años para esta manifestación, yo cómo me voy a quedar en el mismo lugar. Y esto es un error de muchos. Y te digo algo más. El error de muchos es no darse cuenta que la temporada cambió y ellos siguen en la temporada anterior.